Hola y bienvenido a este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y yo soy el pastor y líder de Somos Eclesía. Mi deseo a través de este espacio es que podamos estudiar la palabra de Dios y que juntos continuemos creciendo con Dios. Y hemos estado estudiando, empezamos la semana pasada hablando un poquito sobre la vida de Sansón. Sansón era un hombre que Dios usó en gran manera, que tenía un potencial tremendo. Sabemos de que desde niño Dios le dijo a sus padres que él iba a ser un niño especial, que iba a ser un hombre elegido para el servicio de Dios y por lo mismo debía de seguir tres mandatos, tres votos como un nazareno, y los tres votos o normas que él debía de cumplir era que no podía tomar vino, que no podía acercarse a un cadáver y que no podía cortarse el cabello. Esas eran tres cosas que a lo largo de su vida él debía de cumplir y tenía un potencial tremendo dado por Dios, pero la semana pasada empezamos a ver un poquito cómo una y otra vez, tomando malas decisiones, él empieza a destruir su vida y estas decisiones que vienen a ser autodestructivas lo llevan al final en un final trágico. Y si resumimos la vida de Sansón, dijimos la semana pasada que Sansón era un hombre increíblemente fuerte, pero con una fuerza de voluntad temiblemente débil. Tenía una fuerza de voluntad extremadamente débil, con un potencial tremendo, como yo creo muchos de nosotros el día de hoy enfrentamos o vivimos, ¿no? Que tenemos un potencial dado por Dios, pero nuestra fuerza de voluntad es tan débil, es tan frágil, que nos lleva a fallar, que nos lleva a cometer errores, que nos debilita. Y hablamos la semana pasada de tres cosas, tres actitudes que nos debilitan cuando nosotros pensamos que somos fuertes, que somos invencibles, que todo lo podemos. Estas tres actitudes nos debilitan y dijimos que la primera era la lujuria, cuando empezamos a desear especialmente la persona que no es correcta, la persona indebida, ¿no? Y vimos que Sansón anheló en su corazón a una mujer filistea, que era una mujer que no debía él involucrarse con ella, pero sin embargo la deseó y la quiso. Vemos que otra actitud que nos lleva a debilitarnos es ese sentimiento de me lo merezco, ¿no? Es que yo tengo derecho, es que yo merezco poder tener eso, yo merezco esto. Y vemos que él tuvo ese sentimiento de derecho en él, y después de haber matado a un león y de acercarse al cadáver días después, cuando sabemos que era algo que él no podía hacer y no debía hacer, él pensó que él tenía el derecho a hacerlo. ¿Por qué no puedo hacer eso, no? El poder acercarse y ver que había un panal de abejas y comió realmente de esa miel, tomó de esa miel. Y por número 3 vemos que la actitud del orgullo nos lleva también y nos debilita. Ese orgullo de pensar que podemos controlarnos. Yo lo puedo controlar, no, yo sé cuál es el límite, no, yo sé hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y pensamos que somos fuertes y nos damos cuenta que al igual que Sansón, pensamos somos hombres fuertes, pero que nos debilitan esas actitudes. Tenemos una fuerza de voluntad débil. Y leímos un poquito de lo que fue el capítulo 14, versículo 1 al 11 en realidad, y terminamos la semana pasada hablando de cuando él entonces va y se casa con esta mujer que no debía, y hacen una fiesta que dura 7 días esta fiesta, y le dan 30 compañeros filisteos. Vamos a empezar a ver a partir de ahí, el día de hoy vamos a hablar un poquito más sobre lo que continúa en la vida de Sansón, y vamos a ver otra característica muy peculiar y la que vamos a hablar hoy, y es el hecho que las emociones destruyen a hombres fuertes. Esas emociones que destruyen a hombres fuertes, como le pasó a Sansón. Sansón entonces se deja llevar por sus emociones en vez de ser guiado por el Espíritu de Dios. Se deja guiar por lo que él estaba experimentando, ese sentimiento en él. Y como hijos de Dios nosotros sabemos que debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios. Eso es lo que él desea, hacer, guiarnos en la vida, pero lamentablemente nosotros nos dejamos guiar por nuestras emociones, por eso que estamos sintiendo. Y muchas veces como hombres pensamos, bueno, las mujeres son las emocionales, ¿no? Ellas son las que siempre están atentas a sus emociones y se dejan guiar por sus emociones, pero la realidad es que todos nosotros, hombres y mujeres, experimentamos las emociones, simplemente las demostramos de una manera diferente, o las demostramos de una manera incorrecta, que es lo malo en el caso de nosotros cuando quizás decidimos simplemente dejarnos llevar por esas emociones.
La diferencia entonces es cómo las procesamos. Si tú te pones a pensar cómo una mujer y cómo un hombre procesan sus emociones, es muy distinto. Las mujeres por lo general van a hablar. Los hombres por lo general van a reaccionar y van a hacer algo que posiblemente les meten problemas. Yo no sé si tú has visto, pero cuando las mujeres tienen una necesidad, o sea, están experimentando tristeza, están experimentando estrés, algo en su vida crea una emoción, lo primero que van a hacer es llamar a una amiga o dos de ellas y decirles necesitamos hablarnos y juntarnos y tomarnos un café y hablar. El hablarlo están de alguna manera lidiando con esa emoción. Los hombres por lo general simplemente actúan, ¿no? Nos dejamos llevar por eso que estamos sintiendo en ese momento y por lo general muchas veces esas emociones tienden a ser de enojo o frustración. Y ese enojo y frustración muchas veces nos llevan a hacer cosas que no debemos hacer. Yo sé que en mi caso muchas veces me he dejado llevar por el enojo, quizás ante la frustración manejando y hay mucho tráfico y voy quizás ya molesto con alguien más y trato de meterme enfrente de él y cambio de línea. Por cambiar de línea vengo a pararme en tráfico más fuerte y la línea donde estaba sigue pasando y me frustra y me enojo y vemos que bueno, así nos sucede muchas veces en la vida, ¿no? Pero pueden haber problemas más grandes, es que nos dejamos llevar por esas emociones, quizás por ese enojo, por esa frustración y nos lleva a hacer cosas que no debemos o no hacemos las cosas que queremos hacer. Porque muchas veces quizás te ha pasado que llegas después de un día largo de trabajo a tu casa, quizás pensando que quieres pasar tiempo con tu familia, pero llegas cansado, llegas molesto por algo que sucedió y lo que menos haces es pasar tiempo con ellos, ¿no? No interactúas con tus hijos, más bien te vas, encierras, ves algo en la televisión y no haces eso que quizás deseabas y sabías debías hacer, o a veces quizás tu orgullo también te impide pedir perdón y empeora una situación en tu vida o explotas en enojo, ¿no? Algo tan mínimo hace que estalles y reaccionas de una manera violenta o equivocada con tu familia, con tu esposa y debemos que nos dejamos llevar por esas emociones en vez de ser guiados por el Espíritu Santo. Y sabemos que en la Biblia Dios nos habla y el apóstol Pablo habla en Gálatas 5 que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, porque entonces así nos va a poder guiar de una manera correcta y no dejarnos guiar por los impulsos de esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces vemos lo importante que es el ser guiados por el Espíritu de Dios. Y aquí el problema que Sansón está enfrentando, porque de nuevo recordemos que él había escogido a una mujer que no debía casarse con ella, pero se encaprichó con ella y le pidió a sus padres que pidieran la mano de esta mujer. Entonces van, la piden, se casa con ella, luego tiran una fiesta donde están con 30 de los amigos de ella, 30 filisteos que están con ellos celebrando y vamos a ver qué va a pasar, porque algo en esa fiesta sucede en la cual Sansón se deja llevar por sus emociones en vez de ser guiado por el Espíritu de Dios de una manera correcta. Entonces están en la fiesta y tú sabes, ¿no? Cuando los hombres se reúnen y les encanta de alguna manera entrar en competencia uno con otro, ¿no? Por las cosas más tontas. Y aquí Sansón está a punto de hacer algo similar. Fíjate, vamos a seguir leyendo en el capítulo 14, ahora el versículo 12 en adelante, 12 y 13. Entonces están en la fiesta y aquí Sansón les dice a los invitados lo siguiente: permítanme proponerles una adivinanza, les dijo Sansón. Si me dan la solución dentro de los 7 días que dura el banquete, la fiesta, yo les daré entonces 30 vestidos de lino y 30 mudadas de ropa. Pero si no me la dan, entonces serán ustedes quienes me darán los 30 vestidos de lino y las 30 mudadas de ropa en la fiesta. Dinos tu adivinanza, respondieron, que te estamos escuchando. Vamos a parar ahí. Vemos entonces, primero, qué curioso que le está pidiendo ropa y promete ropa. Yo no sé por qué no pedir dinero o propiedades o qué sé yo, ¿no? Pero bueno, se enfocó en ropa y dice, lo importante es que les va a proponer una adivinanza. Y yo creo que, si recordamos la semana pasada, él había pasado de regreso cuando iba con su padre y su madre a pedir la mano de su esposa. Pues vemos que le salió un león y lo despedaza, y luego de regreso vemos que él tomó esa miel que estaba dentro del cadáver. O sea, recordamos eso. Entonces, teniendo eso presente, fíjate lo que su adivinanza consistía. Versículo 14. Dice, entonces les dijo: del que come salió comida y del fuerte salió dulzura.
Esa era la adivinanza. Y dice, pasaron 3 días y no lograron resolver la adivinanza. Y cuando seguimos leyendo ahí desde el versículo 15 hasta el 17, nos damos cuenta entonces que los filisteos se empiezan a enojar porque no podían adivinar eso y empiezan a reclamarle a la esposa de que por qué les invitó ahí para ser burlados, ¿no? ¿Por qué los está invitando? Y la empiezan a presionar que si no obtiene ella la respuesta de Sansón, entonces que le iban a quemar a ella y a su familia. Entonces viene acá esta mujer sutil y hace su papel de esposa muy bien, y que para ganar una discusión, para ganar en el matrimonio, dice, se tiende a llorar, ¿no? Y dice que la palabra ahí que ella por esos 7 días que duró esa fiesta ya estaba llorando, suplicándole, pidiéndole a Sansón que le dijera la respuesta de esa adivinanza. Entonces finalmente él resulta diciéndosela en el último día, se la dice y su esposa va entonces y les dice a sus amigos, a la gente, a los filisteos, les da las respuestas. Y en el versículo 18 fíjate lo que pasa. Dice, antes de la puesta del sol del 7º día, o sea, ya en el último día, cuando él le dijo a su esposa, le dijo, los hombres de la ciudad dijeron, ¿qué es más dulce que la miel? ¿Y qué es más fuerte que el león? Entonces vemos que acertaron a la adivinanza. Dice, entonces Sansón respondió, si no hubieran arado con mi ternera, no habrían resuelto mi adivinanza. Creo que vamos a detenernos ahí, en esa respuesta, ¿no? Vemos un sentimiento de un niño llorón que le acaban de arruinar su juego, ¿no? Que está frustrado, que está enojado, está avergonzado, dolido porque adivinaron, y les dice, si no hubieran arado con mi ternera, dice, no habrían entonces resuelto mi adivinanza. Y aquí hay 2 lecciones que como hombres debemos de tomar nota. Número 1, primero, es que no dejes que nadie arade con tu ternera. Sincero. Y número 2, nunca le digas ternera a tu esposa o a tu novia, porque eso realmente te va a meter en problemas. Pero vamos a ver realmente más seriamente cómo Sansón cae y se deja llevar por estas emociones en vez de ser guiado por el Espíritu de Dios en ese momento. Cuando eso sucede, cuando él se siente enojado, se siente frustrado, ahí hay 2 acciones, hay dos emociones que él enfrenta y que estoy seguro nosotros enfrentamos muy frecuentemente, que debemos de tener cuidado para no ser guiados y no dejarnos guiar por esas emociones. La primera, él fue víctima de la furia, él se puso furioso. Él se enojó. La respuesta después que dijo eso, dice entonces en el versículo 19 y 20 de Jueces 14, dice, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y este, hablando de Sansón, descendió a Ascalón, y dice, y derrotó a 30 de sus hombres, les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza. Vemos que entonces él cumplió su promesa de lo que había dicho. Dice, luego enfurecido, vemos que estaba frustrado, estaba enojado. Dice, regresó a la casa de su padre. Dejó a su esposa. Entonces la esposa de Sansón fue entregada a uno de los que habían acompañado en su boda. Vemos entonces qué es lo que pasa acá, ¿no? Frustrado, enojado, él va, mata a 30 personas inocentes para quitarles la ropa, para darles la ropa a estas personas que habían adivinado a su adivinanza, que era lo que él había prometido. Y frustrado, entonces él se va, deja a su esposa y se va a la casa de sus padres. Y obviamente entonces el padre de la novia, al ver que eso sucede, piensa que él ya no está interesado en ella, y entonces se la da a otro de los compañeros que estaban ahí en la boda, ¿no? Y vemos entonces que así termina ese capítulo 14, y seguimos un poquito adelante en el capítulo 15, ahí vencemos esos primeros 14 versículos, nos hablan entonces que eventualmente Sansón decide regresar a donde estaba su esposa, y regresa, y a su encuentro y a sus regresos, pues el padre sale y le dice, pensé que ya no te interesaba y no querías nada con ella, así que se la di a uno de tus amigos, pero ¿por qué no tomas a la hermana menor, no? Aquí está, puedes tomarla a ella puede ser entonces tu esposa. Vemos que él se enoja nuevamente, él se enfurece y sale de ahí, y dice que va y agarra 30 zorras, agarra 300 zorras,
Y para empezar, yo no sé dónde encuentras 300 zorras y cómo las amarras a todas y no se te escapan. Bueno, esas son cosas que en mi mente pienso al leer este pasaje, pero nada más nos dice que agarra él 300 zorras, las pone en pares, les amarra una antorcha en la cola a estas zorras, luego les prende fuego a estas zorras y las suelta por los campos y los graneros de los filisteos. Y entonces vemos que él quema como una manera de su enojo y de rabia por lo que había hecho, lo que habían hecho no solamente el padre de la novia, pero los filisteos al adivinar su adivinanza y toda esa frustración y ese enojo. Vemos que él se venga y quema los terrenos y los graneros de los filisteos. Entonces, ¿qué pasa? Los filisteos, al ver que eso pasa, pues se enfurecen y van en contra de la que era su esposa y la matan a ella y también matan al padre de su esposa, ¿no? Entonces vemos que aquí Sansón se puso furioso, se dejó llevar por sus emociones. La raíz de ese enojo realmente entonces le costó mucho porque se dejó guiar por ese enojo y le hizo hacer cosas que no le favorecieron, que le costaron de alguna manera en su vida. La respuesta muchas veces natural de los hombres ante ciertas emociones es el enojo. Y debemos de tener cuidado como hombres de no caer y no dejarnos llevar por esa misma emoción que Sansón se le dejó llevar en ese momento. Ese es realmente el problema como hombres muchas veces, ese enojo, esa emoción. Ahora, es normal que lo experimentemos, pero debemos de tener cuidado cómo respondemos a esa emoción. Fíjate, un ejemplo tan sencillo, como al enojarnos como hombres y al enojarse como mujeres respondemos distinto. ¿Qué pasa cuando tú vas caminando como hombre y de repente vas descalzo y con tu dedo pequeño le pegas a la punta de la mesa, ¿no? Y te lastimas? Como mujeres y hombres nos ha pasado. Quizás la mujer al lastimarse quizás solo grita y se aguanta y dice me pegué y se soba. Pero como hombres tú le pegas y te empiezas a maldecir a la mesa, pero esta mesa, ¿por qué? Y la pateas y la tiras y sales enojado. Vemos que es una reacción muy distinta a una misma emoción. Y yo creo que eso es lo que estaba pasándole aquí a Sansón, ¿no? Estaba enojado, estaba molesto, pero si nos ponemos a pensar lo que le estaba pasando a Sansón, ¿por qué estaba enojado Sansón? ¿Por qué es que él tenía ese enojo en él, ¿no? Para empezar, él mismo se lo buscó, él mismo fue en busca de una mujer que sabía era prohibida, que no debía involucrarse con esa mujer. Él mismo quiso casarse con ella, le pidió a sus padres que lo acompañaran. Él mismo en la fiesta les hizo una adivinanza. ¿Por qué tenía que hacerla? No tenía que hacerla, pero él mismo quiso hacer la adivinanza. Él mismo le dijo a ella la respuesta justo antes de esa adivinanza. Entonces vemos que él mismo, después de que eso sucede, se enoja, sale, mata a esos otros 30 hombres, les da las ropas y se va y la deja ahí. O sea, él mismo provocó todo lo que le sucedió. Él era el culpable de todo lo que le estaba pasando. Y saben, muchas veces nosotros en la vida nos pasa igual. Nosotros mismos nos buscamos esas consecuencias en nuestra vida, pero siempre estamos, o sea, quejándonos de todo. Es que no entiendo, odio mi trabajo, ¿por qué me ponen a hacer eso que no me gusta? Y quizás no te has dado cuenta que en otras áreas has sido irresponsable y que perdiste oportunidades para hacer algo que quizás sí querías hacer, pero por esa irresponsabilidad tuya, pues ahora estás pagando esas consecuencias, ¿no? Pero estás frustrado, quizás si te quejas de tu esposa, es que no me entiende, no me satisface, pero tú tampoco te das cuenta que tú no hay nada en ti que haces por ayudar la situación, por tratar de entenderla, lo que ella necesita emocionalmente o lo que ella necesita de ti, no te interesa y no lo haces. Entonces, ¿por qué te estás quejando tú? ¿No? Por otra parte, quizás te das cuenta y le estás diciendo, es que yo no sé por qué Dios me pone en esta situación o por qué estoy en esta situación en mi vida, no entiendo cómo Dios lo permitió y no te has dado cuenta de las malas decisiones que has tomado en las últimas semanas, en los últimos meses, que han contribuido a que estés en esa situación, pero siempre estamos quejándonos. Yo creo que es hora de reconocer y aceptar nuestra culpa y de pedir perdón si hay alguien a quien tú debas pedirle perdón el día de hoy. Si es el pedir perdón a tu esposa, quizá, o a tus hijos, o a un compañero, o a tus padres, o a un amigo, o en el trabajo.
No, yo creo que es tiempo de hacerlo. Y si eso sucede, y si, mujer, si tú estás el día de hoy ahí y tu esposo en algún momento va a ti reconociendo que se equivocó y aceptando su culpa, no es la manera de responder, es que bueno, ya era hora que eso pasara, ¿no? No, yo creo que eso no va a ayudar la situación. Creo que es una manera de poder quizás pensar cómo ayudar a poder continuar reconociendo esa falta, pero vemos entonces que las emociones nos pueden llevar a actuar. Muchas veces como hombres, si nos dejamos llevar por esa emoción, como lo hizo Sansón, que se puso furioso, la furia, el enojo nos puede llevar a hacer algo que no queremos. Y Sansón fue víctima de la furia, él se puso furioso, pero el siguiente sentimiento que él experimentó y del cual fue víctima él también, lo habíamos visto la semana pasada, pero le vuelve a pasar otra vez aquí, es que era orgulloso. Su orgullo realmente le metió en problemas. Él quiso vengarse de los filisteos por su orgullo, ¿no? Entonces vemos que cuando él sale y quema los campos, ¿no? Y que de los filisteos, y luego entonces ellos en respuesta a eso queman a la que era su esposa y su familia. Dice, entonces tras eso suceder, dice que los filisteos entonces van a buscarle a Sansón. Y en esos primeros versículos del capítulo 15 de Jueces, que no los leímos, pero se los he comentado aquí el día de hoy, también menciona que entonces Sansón se va y se esconde en una cueva, ¿no? Porque él sabe que lo están buscando, va y se esconde. Y entonces los filisteos van a buscarle ahí, ¿no? Y van a buscarlo, lo confrontan, llegan a ese momento de confrontación con él en las cuevas. Y vamos a leer entonces ahora del capítulo 15, del versículo 15 y el 16. Vamos a ver qué sucede cuando entonces llega ese momento que los filisteos lo encuentran y lo confrontan, ¿no? Dice, al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró. Este es Sansón, ¿no? Entonces ellos están ahí con los filisteos enfrente de él. Dice que la agarró y con ella mató a 1000 hombres. Entonces dijo Sansón, con la quijada de un asno los he amontonado, con una quijada de asno he matado a 1000 hombres. Pero podemos presumir un poquito aquí su orgullo, ¿no? Estoy presumiendo todo lo que yo he hecho, ¿no? Vemos cómo él se dejó llevar por el orgullo en alguna manera y lo llevó a matar 1000 hombres. Obviamente pues tenía el poder del Espíritu de Dios en él y ese fue Dios el que lo hizo a través de él. Dios, a pesar de ese orgullo, a pesar de esa actitud, Dios obró y le dio fuerza a él. Pero batalló con el orgullo y aquí está batallando con el orgullo. Y yo me pongo a pensar por qué muchos de nosotros batallamos con el orgullo. Porque muchos realmente quizás nos cuesta reconocer cuando fallamos, nos cuesta reconocer que estamos mal. Pero batallamos por el orgullo porque de alguna manera nos gusta que nos miren, ¿no? Nos gusta que nos vean, que fuertes somos, que vean que inteligente eres, ¿no? Que bueno eres para un trabajo, para una ocupación. Entonces el orgullo de alguna manera en nuestra vida, si no tenemos cuidado, puede llegar ahí, pero si vamos a la raíz del orgullo, viene una inseguridad de no saber quiénes somos realmente en Cristo, que nos lleva a ser orgullosos. O muchas veces puede ser lo opuesto también, que es igualmente peligroso, ¿no? Ese sentimiento de que estás en necesidad y sabes que necesitas ayuda, pero dices, no, yo puedo hacerlo todo, ¿no? Y te niegas a aceptar ayuda o no voy a demostrar mis debilidades, ¿no? Y pensamos que el mostrar una debilidad, eso ya nos hace mal, ¿no? Y yo creo que tenemos que pensar que el orgullo en la manera que se vea no es bueno en nuestra vida. Debemos de dejar entonces que Dios sea realmente el que nos dirija en todo momento, no nuestro orgullo. Y si somos hijos de Dios, debemos de pensar el orgullo de alguna manera por lo que somos egoístas orgullosos en nuestra vida muchas veces es porque queremos ser los protagonistas de la historia, ¿no? De nuestra vida, ¿no? Queremos ganar, que todo se trate de nosotros, tenemos que estar al control, pero como hijos de Dios realmente nosotros nunca vamos a ser los protagonistas. Dios es el protagonista en nuestra vida. Y si no entendemos eso, entonces vamos a caer en la misma situación que Sansón cayó, a ser realmente dirigido y controlado, víctima de esas emociones en su vida. Y debemos nosotros de tener entonces cuidado, debemos de poner
nuestras emociones en las manos de Dios, podemos ponerlas ahí reconociendo esas debilidades, esas necesidades, las podemos poner en las manos de Dios y decir, ya no voy a vivir buscando la aprobación de las personas, sino voy a vivir buscando la aprobación de Dios. No voy a vivir buscando la aprobación de la gente, sino la de Dios. Y yo creo que eso va a ayudarnos a cambiar, porque debemos de entender que tenemos un potencial tremendo. Cada uno de nosotros tenemos habilidades y dones que Dios nos ha dado, que Él desea usarnos para poder ser esos hombres íntegros, consagrados, temerosos al nombre de Dios. Y quizás tú dices, bueno, yo me quisiera hacerlo, pero es que he fallado. O sea, yo he fallado, no sabes todo lo que yo he hecho, tengo pecados secretos, ocultos, que nadie sabe y si los confieso, sé que Dios nunca me va a perdonar, no merezco nada de eso, ¿sabes? Este es un día especial porque nuestro Dios es realmente increíble y Él no nos va a rechazar. Cuando nosotros confesamos nuestra debilidad o nuestra necesidad, si tú reconoces tu necesidad y la llevas y esa necesidad te lleva a buscar de Dios, créeme que Dios se va a encargar de esas necesidades en tu vida. Yo creo que es importante que reconozcamos entonces que Dios es el protagonista en nuestra vida, y cuando pasa eso en esta historia con Sansón y él mata a estos 1000 hombres, fíjate el versículo 18 y 19, ¿qué sucede? Dice, como tenía mucha sed, clamó al Señor, tú le has dado a tu siervo esta gran victoria, pero ¿acaso voy ahora a morir de sed y caer en manos de los incircuncisos? Entonces Dios abrió la hondonada que hay en Lehi y de allí brotó agua, y cuando Sansón la bebió, dice, recobró su fuerza y se reanimó. Vemos que a pesar de esa experiencia, a pesar de dejarse llevar por el orgullo, dejarse llevar por el enojo que le lleva a matar a estos hombres y hacer cosas que quizás Dios no hubiese querido que él hubiera hecho, mas sin embargo él buscó de Dios, y vemos que aquí Dios le provee a su necesidad. Y sabes, yo creo que cuando nosotros clamamos a Dios, nuestra fuerza entonces va a regresar, nuestra fuerza para hacer lo que Él quiere que hagamos va a venir, pero no va a ser nuestra fuerza, sino va a ser la fuerza de Dios en nosotros. Entonces no te dejes llevar por las emociones, déjate ser guiado por el Espíritu de Dios el día de hoy, y espero que esta historia de Sansón, que vamos a continuar en las próximas semanas, realmente estén hablando y tocando tu corazón, que podamos reconocer el día de hoy que está bien que experimentemos esas emociones, pero debemos de tener cuidado de no reaccionar y dejarnos llevar y ser víctimas de esas emociones, sino que podamos dejar que el Espíritu de Dios sea el que nos guíe en la vida para poder vivir conforme al propósito y al plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos una vez más en este podcast, y si no lo has hecho aún, suscríbete, compártelo con alguien más a quien pueda ser también de bendición para ellos, para que puedan unirse, que podamos estudiar la palabra de Dios juntos cada semana y así continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.